Vamos a continuar con la enseñanza que hemos comenzado el día domingo y he titulado No estamos desamparados. Diga conmigo, no estamos desamparados. Vamos a 1 Samuel, voy a rápido hacer un breve repaso de 5 o 7 minutitos de lo que estamos hablando el domingo. No más de eso para que podamos, por eso quiero repasar con estos 2 versículos, para luego saltar a Apocalipsis. Pero quiero rescatar estos principios y saben que así como el Señor me ha ministrado a mí, porque cada uno sabe en qué le debemos la honra a Dios. Unos en mayor medida, otros en menor medida, mayor, menor, pero todos creo que tenemos que afilar nuestra honra a Dios. Pastor, pero yo oro y a veces el Señor nos pide que oremos un poco más. Pastor, pero yo leo la Biblia, pero a veces Dios también quiere que afirmemos un poco más nuestro estudio con la Biblia. Y así con cada área y cada cosa en nuestras vidas. Por eso, mis amados, entiendo y le voy a explicar por qué. Dios sabe que digo la verdad. Nunca pensé que iba a tener tanta repercusión esta enseñanza. Para mí fue muy sencilla. Les soy honesto, nunca pensé que iba a tener tanta repercusión. El mismo domingo a la noche y el día lunes me llovían los mensajitos, llamadas, pastor, gracias por la palabra, gracias, pastor. Digo, fue el Señor, ¿verdad? Y me dice, pastor, yo tenía que alinearme. Y voy a ser honesto, y hoy lo prediqué esta mañana en Calle Salta, lo que prediqué el domingo. Y también digo, ya que tenía tanta repercusión, lo prediqué esta mañana en Calle Salta, había mucha gente también, ¿verdad? Me decían lo mismo, así que entiendo que fue Dios que nos está hablando en este tiempo. Amén. Honestamente, le voy a abrir el corazón. No pensé, sí, cuando uno tiene una palabra de Dios, pero cuando Dios tiene que hablar, nos habla. Por eso voy a tomar estos 5 o 7 minutos para repasar lo que hablamos el día domingo y luego voy a continuar con la segunda parte. Y dice así, 1 Samuel 2:30 en la NBI, por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré. Qué fuerte lo que le dice el profeta Samuel de parte de Dios al rey Saúl. De ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían como siempre. Ahora, yo el Señor, Dios de Israel, lo afirmo, diciendo, de ninguna manera me van a servir. Lo afirmo. Sino que dice, yo honraré a los que me honran y humillaré a los que me desprecian. Padre, por esta palabra queremos ser ministrados. Por esta palabra queremos ser enseñados. Por esta palabra, Dios, queremos que tú nos hables profundamente. Que todo espíritu de distracción, que todo espíritu de interferencia, que todo aquello que quiera robar la palabra y robar la semilla sea roto, quebrado y cancelado. Háblanos profundamente en esta noche. En tu nombre, amén y amén. Insisto, es una enseñanza para mí sencilla, pero qué bueno cuando el Espíritu Santo nos ministra en profundidad. Dice el segundo libro y capítulo que leíamos el día domingo, Jueces 6:13, Jueces 6:13 dice lo siguiente, 6:13, ahí pusimos el 16, 6:13 por favor. Bueno, a ver si lo podemos corregir, si no lo busco acá. No sé quién está en multimedia que me ayude, chicos, por favor. Porque ahí está, porque era un punto importante acá. Ahí está, gracias, chicos, gracias. Gedeón dijo, perdón, Señor. Aquí le está hablando Gedeón a quién, al ángel. Perdón, Señor. Pero si el Señor, y ahí se refiere a Dios, le habla al ángel refiriéndose a Dios. Pero si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tenemos tantos? ¿Cuánta gente me dice lo mismo? Pastor, al fin y al cabo vengo a la iglesia. Dios me prometió amor, protección, cuidado. Estoy haciendo un breve repaso de 7 minutitos el día domingo. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros en favor a nuestro antepasado.
Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor ¿nos ha qué? De esto fue lo que predicamos el día domingo. Nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. Rápido, tomo estos minutitos. La palabra abandonado, lo dije el domingo, significa desamparado, indefenso, solitario, desatendido y huérfano. Va de vuelta. La palabra abandonado, por los que no estuvieron el día domingo, más allá que está la prédica en el canal de la iglesia, desamparado, indefenso, solitario, desatendido y huérfanos. Habíamos hablado el día domingo que la intención de Dios jamás es que sus hijos estén abandonados. La intención de Dios, lo segundo, es que no quiere que estemos indefensos. Lo tercero, la intención de Dios no quiere que estemos solos. Cuarto, la intención de Dios no es que estemos desatendidos ni huérfanos. Entonces, esa no es la intención de Dios, sino que eso fue la decisión del hombre. El hombre decidió y prefirió, por causa del pecado, por causa del desorden, por causa de la rebeldía, alejarse y apartarse de Dios. Eso hablamos el día domingo, la importancia. Voy acortando algunas cosas. Gedeón sabemos que se queja con el ángel de Jehová. Cuando Dios le dice, mirá a Gedeón, anda a pelear, anda a batallar, que vas a vencer. Y él comienza diciendo, ¿cómo puede ser Dios? Acuérdense lo que dije el día domingo, que él era una persona temerosa, una persona miedosa. ¿Cómo puede ser Dios que nos mande? Nos dijiste que nos ibas a apoyar y ahora ir contra los madianitas, un ejército mucho más grande, es imposible. Y ahí donde dice, nos sentimos abandonados. Ahora dijimos el día domingo que no fue Dios quien nos había abandonado, sino que fueron ellos. ¿Por causa de qué? ¿Se acuerdan? Del pecado, del desorden, de la rebelión. Ellos decidieron abandonar a Dios. Ellos decidieron alejarse del Señor. Y eso es porque Dios le había dicho, muchachos, si ustedes escuchan mi voz, si ustedes dejan el pecado, ahí la Biblia dice la brujería, la hechicería, y tenía que ver con ¿qué? Con la manipulación. Si ustedes dejan la manipulación, dejan la inmundicia, dejan el hablar de más, dejan la crítica, dejan el desorden, dejan la rebeldía, dejan el pecado, yo voy a estar con ustedes todos los días y yo voy a pelear a favor de ustedes. Eso fue lo que Dios le estaba diciendo al pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo decidió, ¿qué cosa? Hacer lo contrario. Hacer lo contrario a lo que Dios le había pedido. Yo voy a pelear con ustedes, por ustedes. Ahora, ¿qué le dice el Señor? Pero sí les advierto que si ustedes vuelven al pecado, ustedes van a quedar asolados. ¿Qué más pusimos acá? Estarán abandonados, estarán sin mi protección. ¿Cuántas veces te sientes abandonado? ¿Cuántas veces te sientes desolada? Te sientes sin la protección de Dios. Y eso pasa literalmente cuando uno escoge caminar en pecado. Mire, lo único que avala la Biblia literalmente en el divorcio es el adulterio. Lo único que Dios avala. Él dice, muy bien, se pueden divorciar, el apóstol nos enseña. No, pastor, pero mi esposo me grita, mi esposa me grita. Bánquesela, ore, ayune, clame. Pero lo único que avala a Dios, el divorcio, es con un adulterio. Pastor, y tiene que ver esto con la enseñanza todo. Porque la Biblia dice que hay un pecado espiritual. Y el pecado espiritual tiene que ver con adulterio espiritual. Pastor, ¿cómo es el adulterio espiritual? Cuando una persona adultera en una familia, en un matrimonio, es porque el hombre o la mujer, hoy es indistinto. Antes era más el hombre, ahora uno escucha de todo. Tristemente, ¿verdad? Pero mis amados, cuando el adulterio tiene lo que tiene y pasa lo que pasa, y en ese caso ellos abandonan un pacto matrimonial, quien sea el hombre o la mujer, y deciden adulterar y dar placer a otra persona. Porque el adulterio no es que voy a tomar un café, el adulterio pasa más profundo que eso y lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Cuando yo decido adulterar espiritualmente, es porque yo decido abandonar mi amor por Dios y pecar y darle placer a Satanás. Entonces, la Biblia dice que Dios da un ámbito legal para un divorcio, una separación. Entonces, si eso pasa en el mundo natural, ¿cuánto más en el mundo espiritual? Hay un aval de una separación espiritualmente cuando caemos en pecado. Por eso, ¿qué es lo que dice acá el Señor? Le dice, muy bien, por cuantos decidieron pecar, adulterar, fornicar, mentir, engañar, lo que sea, hay una
hay un dicho o algo legal que permite una separación. Entonces no es que Dios nos abandona. Aquí pasó lo que pasó porque el pueblo había decidido abandonar al Señor. Ahora yo te pregunto en esta noche, siendo que Dios nos quiere proteger, Dios nos quiere cuidar, Dios nos quiere proveer. Ahora pregunto en esta noche, ¿de quién depende que Dios nos proteja? ¿De quién depende que Dios nos provea? ¿Depende de Dios o depende de nosotros? Depende de nosotros, mi accionar y mi actitud. Para que lo entendamos, es una sociedad con Dios. Dios hace su parte, pero yo debo hacer mi parte. Yo voy a cosechar lo que siembro. Entonces, mis amados, quiero que entendamos esto. En los próximos días, en los próximos tiempos, así ya quiero arrancar con la segunda parte. En los próximos días, en los próximos tiempos, yo voy a ser provisto por Dios. Yo voy a ser cuidado por Dios. Yo voy a ver la bendición de Jehová solamente si decido hacer las cosas correctamente, porque te podés cansar de traer peticiones. Pastor, pero yo le traje peticiones a Dios y le pedí por mi matrimonio, y pedí por mis hijos y Dios no me responde la oración. Te pregunto, los otros días hablando con alguien, pastor, yo estoy orando por mi matrimonio y no cambia. Y cuando llegamos a la raíz de la situación, el hombre me termina confesando, sí, pastor, la pornografía. Entonces, ¿cómo Dios te va a bendecir tu matrimonio? Por más que traigas 350 millones de peticiones y te canse orar por tu cónyuge, mientras no abandones la pornografía, mientras no abandones la violencia, por más que ore y traiga peticiones, las cosas no cambian. Pastor, yo estoy orando por la rebeldía de mis hijos, pero si usted no le dedica tiempo a sus hijos o no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, entonces no podemos orar por cosas. Son reales y Dios se manifiesta de esa manera. La única manera, y la leíamos recién, yo voy a honrar, si podemos volver a 1 Samuel, yo voy a honrar a los que me honran y a los que no, a los que me deshonran. Te pregunto y vamos más profundo, esto no lo dije el día domingo, ¿qué es deshonrar? Yo un día lo enseñé a eso. Según el diccionario, la palabra deshonra significa tener en poco. Cuando yo comienzo a tener en poco a Dios, pero pastor, yo vengo a la iglesia, yo oro, ayuno, sirvo, pero internamente, lo que hablamos semanas anteriores, Dios ve la intención, el por qué yo hago las cosas, la intención de mi corazón. Y si yo comienzo a deshonrar a Dios, lo tengo en poco. ¿Qué es deshonrar? Según el diccionario, tener en poco, menoscabar, menospreciar. Cuando yo comienzo a tener en poco, ya lo tengo a Dios ahí en segundo o tercer plano, lo estoy deshonrando. Acuérdese lo que la Biblia dice, pecado no es solamente, ya lo dije hasta el hartazgo, pecado no es solamente hacer lo malo, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, si yo comienzo a deshonrar a Dios, sencillamente teniéndolo en poco, sencillamente teniéndolo en menos, yo tengo menos a Dios, en poco a Dios, lo estoy deshonrando. ¿En qué, pastor? En todas las áreas de mi vida. Y esto es importante. Entonces, ¿qué va a determinar mi bendición en los próximos tiempos? Aunque hablen las peores noticias. Estaba escuchando unos discursos en estos días, las cosas que se avecinan humanamente. Entonces, si yo quiero literalmente que el Señor nos guarde, nos proteja y me cuide, va a depender de mi obediencia. Te guste o no te guste, no porque traigas papelitos acá, más allá de que está bien, claro que sí, ponemos la visión en tabla, oramos, ayunamos, clamamos por las peticiones, pero mis amados, es cambiar nuestra mentalidad. Es ser obediente, es honrar al Señor, es adorarlo y servirle a Él de corazón. Yo quiero decirte algo. ¿Dios ama al pecador? Claro, ¿cómo que no? Por supuesto. ¿Dios ama al homosexual? También lo amamos. No amamos el pecado. No aprobamos el homosexualismo. No aprobamos el pecado. Dios ama al pecador. Claro que Dios lo ama. Y lo amamos como iglesia, pero no al pecado. Al pecador, al envase, no al pecado. Porque Dios nos lleva y nos pide que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Claro que sí. Es por eso que Dios amparó y dio una protección a la generación de Noé. Dios tuvo 120 años de misericordia. Él tuvo 120 años de misericordia con Noé y su familia, predicando el evangelio, armando el arca. 120 años Dios tuvo misericordia a los pecadores, a los rebeldes, a ver si se convertían. Dios sabía cómo iba a terminar, pero como Dios es un Dios de amor y misericordia, Él tuvo misericordia, porque Él ama al pecador. Ahora, sabemos que esa generación vivió lo que vivió
porque decidió abandonar a Dios. Mucha gente hoy en las iglesias lamentablemente está viviendo lo que está viviendo por cuanto han decidido abandonar a Dios. Pastor, pero yo oro. Pero no pasa porque oremos ni leamos la Biblia ni que hagamos algo en la iglesia. Pasa por lo que está internamente en el corazón, lo que hay internamente en nuestras vidas. Porque si yo comparo, como hablamos el día domingo de David, o estamos hablando lo que hablamos de Saúl, si yo comparo hoy y lo pongo a Saúl y a David, ya supe dar este ejemplo aquí. David, un violador. David, un asesino. David, un rey. Pastor, alguien me preguntó una vez, está en una clase bíblica, ¿por qué dice que David fue un violador? La Biblia no dice, claro. ¿Por qué? Porque si usted estudia, no el versículo, la época bíblica, lo que pasaba en la época bíblica, cuando un rey, yo un día lo expliqué eso, cuando un rey mandaba llamar a una mujer, no era si tenía ganas, la mujer iba porque el rey lo llamaba. Más allá que Betsabé le habrá gustado al rey David, es otra cosa. Pero Betsabé fue porque el rey la mandó llamar, y cuando un rey mandaba llamar a alguien, no es tenía ganas. La Biblia dice que la mandó llamar y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Lo primero que dijo. Entonces, mis amados, eso es un acto de violación de un derecho. La mandó llamar, por eso después manda a matar a su marido. Mis amados, si yo pongo aquí a un violador, si yo pongo aquí a un asesino y al lado pongo a un desobediente y un rebelde como Saúl, ¿usted a quién le tendría más misericordia? Seamos honestos. No me digan, no, a David, pastor. Mentira. Seamos honestos. Si yo tengo, porque tengo hijas, si yo tengo que tener misericordia, mis amados, claro, pero yo me llego a pasar algo, me saco la sotana, me saco todo y nos agarramos los obollos. Porque si yo hay un violador que está acosando a mi hija, a ver, iglesia, seamos honestos los que somos padres. ¿A quién, vuelvo a preguntar, a quién tendría usted más misericordia? No se me haga el espiritualoide. A Saúl. Este violador es un asesino. A la cárcel. Pero Dios fue al revés. Dios fue al revés. Porque la Biblia dice que Dios ve ¿qué cosa? Esto. Saúl fue porque Dios no lo toleró. Y por eso yo no estoy tolerando, Dios, la rebeldía en la iglesia, ya no más. El que se quiera acatar, se acata. El que se quiera alinear, y si no, no. La rebeldía, te voy a explicar por qué. Porque Dios no soporta la rebelión. Dios no tolera. Porque cada vez que hay una persona rebelde, a mí qué me importa. ¿Sabe qué? ¿A quién le hace acordar a Dios eso? A Satanás. Porque fue el primer pecado, la rebelión. Por eso la Biblia dice que Dios no tolera al rebelde. Dios no lo tolera, no lo aprueba. Por eso, como Dios no aprueba la rebeldía y Dios no aprueba la rebelión, sino que, y eso fue que fue Saúl, fue un rebeldón, y Dios le dijo, no, te desecho. Por eso, vos y toda tu familia, te afirmo que por causa de tu rebeldía, no solamente que no me van a servir, sino que los voy a humillar. Qué fuerte esa expresión. Que Dios nos ayude. Pastor, yo no soy rebelde, y muchas veces sí, cuando pecamos somos desobedientes, cuando hay mentiras, cuando estamos criticando, juzgando, cuando estamos señalando al hermano, cuando estamos mintiendo, cuando estamos haciendo actitudes y accionar que no son correctas. Cuando miras pornografía, cuando adulteras, eres un rebelde, Dios te dice no lo haga y usted lo hace. Mis amados, tenga cuidado con eso, porque no es la iglesia, no es el diablo, es que Dios va a permitir que uno sea humillado. Por eso la Biblia dice claramente, como Dios ve la intención de mi corazón, el por qué y el para qué yo hago las cosas. Entonces dijimos que la generación de Noé vivió lo que vivió por causa de su rebelión. Ahora, ¿por qué se cree? Y la Biblia dice, porque antes de que ascendiera Noé y su familia el arca en el tiempo de juicio, en el tiempo de misericordia de Dios, Dios juzgó y condenó la rebeldía del pueblo. Léalo y estúdielo en la Biblia, pero léalo bien y estúdielo como tiene que ser hermenéuticamente. Ahora, ¿por qué? Porque el pueblo decidió abandonar a Dios. Ahora, voy a decirte algo. Dios amparó, Dios protegió, pero hay algo que me llama la atención antes del juicio final, que la generación, y es esta la generación, que antes que el Señor venga, antes del juicio final, será como la generación de, ¿qué dice la Biblia? De Noé. Hace la misma comparación. ¿Y cuál era la generación de Noé? Que no quería escuchar a quién, a su líder. Ay, pastor, está tirando flores. No,
Yo ayuno, oro y trato, y Dios sabe de traer la palabra correcta para educar al pueblo, porque toda la gente sienta acá a escucharme, o en Calle Salto, o en el santuario donde me toque predicar, o en el Instituto Bíblico. Esa gente lo que escucha va a ser demandado sobre mí. Yo me toca alinear a Dios, toda la semana ayunar, estudiar, madrugar. En serio, les digo, no es partirme flores, porque es mi trabajo, me corresponde y lo que me toca, y lo que yo decidí, y lo que yo amé. Ahora, mis amados, ¿qué pasó? No quisieron escuchar a Noé. Y por no escuchar a Noé, quien era en ese momento la palabra, la boca de Dios, dice que toda esa generación rebelde murió ahogado. Ahora sabemos que el próximo juicio no es por agua, es por fuego. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? No es la voz de Marco Benigno, un pastor, sino hablo de en general. La gente no quiere escuchar la voz de un pastor, no quiere escuchar la voz de Dios. Por la rebeldía, por no querer escuchar. Ahora sabemos que caminar con Dios, lo dije el día domingo, no es obligación, no es una obligación, es una decisión. Como lo dije el día domingo, Dios no va a bajar, Dios no te va a obligar a que seas salvo. ¿Cómo eso, pastor? Claro, lo dije el día domingo, Dios no va a mandar un ángel, no va a venir el ángel Dios ponerte una pistola en la cabeza diciéndote o te convertís o te rompo la cabeza de un tiro. No, es mi decisión la salvación. Es mi decisión amar a Dios, es mi decisión servirle, es mi decisión honrarlo al Señor. De corazón. Diga conmigo, caminar con Dios es una elección, no una obligación. Ahora, si yo quiero el amparo en los próximos días, si yo quiero el amparo de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios, yo necesito alinearme al Señor. Lo necesito. Necesito alinearme al Señor. Apocalipsis 22:15. Vamos a leerlo primero en Reina Valera. ¿Cuántas personas buscan a Dios? Hoy estaba hablando con alguien en Calle Salta. ¿Cuántas personas buscan a Dios cuando están enfermas? ¿Cuántas personas buscan a Dios cuando están internadas? ¿Cuántas personas buscan a Dios cuando están en una crisis financiera? Pero cuando Dios le bendice, cuando Dios le prospera, cuando Dios le abre puertas, cuando hay gente que, ay, pastor, ya tengo la casa propia y el fin de semana trabajo todo el día, tengo que quedar pintar, arreglar y ya me salió una oportunidad de irme a la sierra, pastor, y está mal tomarse un fin de semana. No. Pero cuando yo abandono a Dios, porque Dios ya nos bendijo, y cuidado con eso, cuidado con eso. Hay gente que después deja la iglesia porque Dios los sanó. No, pastor, una vez me dijeron, y no es broma, pastor, ya estoy sano, y antes no podía jugar al fútbol, antes, así me decían, y ahora ya estoy mejor, y están los campeonatos, pastor. Anda a jugar campeonato del infierno después. Dice así, mas los perros están o estarán. Mire cómo Dios compara algo. Estoy hablando de el último libro de la Biblia. ¿Cuántos? Yo ya le enseñé. ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? 22. Estamos hablando del último libro, el último capítulo, uno de los últimos versículos de una revelación. Dice, más los perros estarán, y los hechiceros, los manipuladores, los fornicarios, los homicidas. Yo un día enseñé la palabra homicida en Gálatas. ¿Qué es? No escucho. ¿Qué? Cuando yo mato con mis palabras a alguien. El homicida ahí, en el griego, hace relación cuando yo empiezo a juzgar, a criticar, cuidado, a comentarios fuera de lugar. Por eso dice, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los manipuladores, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica, ¿qué cosa? Porque ¿de dónde viene la mentira? De Satanás, el padre de la mentira. Ahora, ¿cómo dice esto en la TLA? Me gusta esta expresión ahora. Cuando yo busqué la palabra griega perro, acá lo explica mejor. Porque habla de eso. Afuera, afuera, se quedarán ¿quién? Los malvados. Ahora, si yo estudio esta palabra, ¿a quién le está hablando el Señor aquí? Al apóstol Juan. ¿Pero a quién? A la iglesia. Pastor, pero acá ya Cristo vino. Sí, pero hace
distintas tipologías y está hablando acá lo siguiente: afuera se quedarán los malvados. Sabemos que el brujo, el hechicero, sí, pero acá le está hablando el cuerpo de Cristo. Por eso dice en los primeros capítulos, el 2 y el 3, cuando habla de la iglesia, de las 7 iglesias, los 7 espíritus, que el tibio será vomitado de mi boca. Afuera se quedarán los malvados. Todo aquel que practica la maldad, por más que esté dentro de la iglesia, todo aquel que practica la maldad, Dios no lo tolera. Es abominación para el Señor. Dice, se quedarán los malvados, los que practican la brujería, lo que hablábamos recién, lo que es la manipulación. Eso es la brujería, la manipulación. Cuidado, cuando la Biblia dice brujería y manipulación, usa un espíritu que empieza con J y termina con Jezabel. ¿Cuál es? Muy bien, un 10. El espíritu jezabélico. Los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, que tiene que ver con una cuestión de palabras, los que adoran a dioses falsos y todos los que engañan y practican el mal. Dios dice, están desechados, no entrarán conmigo en la eternidad, quedarán afuera. Ahora pregunto, entonces, Dios puede amparar, Dios puede proteger, Dios puede cuidar, Dios puede proveer en los próximos días a aquel que practica la maldad. No, pastor, pero tengo 300, 800, 5 mil millones de papeles y no se me contesta nada, Señor. Dios no está en este, me voy a otro lado. No, papi, no, mamá, no es que Dios no está acá, es tu corazón, es tu casa, es tu familia. Trae 50 millones si querés. Pero Dios me habló muy claro este tiempo. Es el tiempo literalmente de ¿qué? De poner a Dios primero. Te guste o no te guste, de poner a Dios primero. Cuando este año tomamos unos días de descanso en enero, fue lo que el Señor me estuvo ministrando en todos esos días de familia. Dios primero. Santificar mi vida. Pastor, pero usted no es una persona que busca la santidad, sí, pero igual hay cosas que cambiar. Entonces el Señor me puso eso, santificar mi vida, santificar la casa, santificar la familia. Estamos trabajando en eso como toda familia, santificar la casa de Dios. Por eso es que voy a entrar a profundizar. Y se lo digo, lo voy a soltar ahora. Vamos a empezar con un discipulado bien intensivo en abril, los días viernes. Después voy a explicarle cuál va a ser la metodología. A los que servimos va a ser de carácter obligatorio. Voy a bajar líneas, vamos a estudiar la Biblia, pero voy a bajar líneas importantes, porque después Dios me va a demandar a mí como sacerdote, como pastor de la iglesia. Entonces me doy cuenta que hay gente que está años en la iglesia, pero hay cosas que no las sabe todavía. Yo pensé que las sabía, pero todavía no. Entonces yo necesito... Este reloj está endemoniado. Voy a reprender, reloj malvado, no vas a entrar en la iglesia. Echan fuera, dice, los malvados. Los que practican la brujería y los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos, la idolatría, lo que ocupa el lugar de Dios, eso es la idolatría. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida, en tu corazón? Y todos los que engañan y practican el mal. Mis amados, estamos en tiempos proféticos donde las personas tienen que arrepentirse y buscar a Dios. Estos primeros 5 días de ayuno, como siempre hacemos, por lo menos como familia, sé que algunos obreros también lo hacen, alguna gente en la iglesia, los primeros 5 días del mes siempre se lo entregamos como primicia a Dios, como ayuno y oración. Y mi única oración fue estos 5 días fue limpieza, purificación en mi vida, en mi casa y en la iglesia, en la casa de Dios. Señor, que yo le decía que venga tu quebrantamiento y saque todo lo que no viene de ti. Este tiempo es el tiempo de buscar a Dios, mis amados, de buscar a Dios de todo corazón, porque Dios va a amparar, Él va a proteger, Él va a cuidar, Él va a proveer, aunque venga quien venga, aunque digan lo que digan, aunque hable el Banco Central, aunque hable el Banco Mundial, aunque hable el Fondo Monetario Internacional. No importa lo que Milei haga o deje de decir, mis amados, aunque vengan las peores noticias, las peores pestes, las peores crisis, Dios dice, no importa, has oído sordo a todo eso, porque yo voy a amparar, voy a cuidar, voy a proteger, voy a sustentar. Aquel que me honra, yo lo honraré, mis amados. Y cuando Dios te habla de honra, Él te dice, mi honra espiritual es que usted crezca espiritualmente. Y aunque afuera haya muchas tinieblas y mucha ceguera espiritual, esta palabra es para que en este tiempo podamos crecer espiritualmente más que nunca. Cuando afuera están las peores, porque todo el tiempo escucho divorcio, crisis, divorcio, aún dentro de las iglesias, problemas familiares, matrimoniales, hijos en rebeldía, y escucho eso, pero cuando la Biblia dice
Dios honrará en cada área de tu vida. Quiere decir que Dios va a honrar mi vida emocional, tu vida emocional. Dios va a honrar nuestra casa, Dios va a honrar nuestros hijos, nuestro matrimonio, porque Dios ha dispuesto a honrar. Y aunque afuera se hable de tantas crisis dentro de las iglesias, literalmente causando divisiones, problemas, tanta gente que está tomando decisiones equivocadas y desviándose, apostatándose, cuando decidimos honrar a Dios, Dios nos va a honrar eclesiásticamente, Dios va a honrar la iglesia. Y cuando afuera se hable las peores pestes, las peores enfermedades, por cuanto uno decide honrar a Dios, Dios va a honrar nuestra salud. Y aunque afuera se hable las peores crisis económicas, que no alcanza para nada, que no llega, y es una verdad natural, pero mi verdad espiritual, que Él me honrará en la finanza, aún en medio de las crisis, en medio de la adversidad. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor, pero aquel que me menosprecia. ¿Para qué voy a la iglesia, pastor? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué ayunar, pastor? Y aquel que me tiene en poco, que me menosprecia, será humillado, dice el Señor. ¿Qué malo que Dios no? Uno cosecha lo que lo dije hasta el hartazgo. Es imposible que usted abra una sandía y adentro, me salió un racimo de uva. Es imposible. No existe eso. Porque la genética divina no está atrofiada. Dios dice algo, lo que Dios dice en su ADN divino, así será. Si Él dijo que nos honrará, nos honrará. Pero cuidado, afuera de la bendición, del cuidado, de la protección y la provisión de Dios, van a quedar afuera los malvados, los que practican la manipulación. Usted puede mentir a su cónyuge, puede mentir a sus padres, puede mentir a sus hijos, puede mentir al pastor, puede mentir a los hermanos, puede mentir a su jefe, puede mentirle a quien quiera, pero a Dios no. Y al fin y al cabo todo viene de ¿qué? De Él. Kamaya Satarabakaya. Mis amados, el día domingo quiero predicar otra cosa y comenzar con algo en este mes de marzo. Pero yo me he detenido en esto. ¿Sabe por qué? Pensaba estos días, ya voy terminando. Pensaba estos días, ¿fue suficiente el COVID-19? ¿Fue suficiente todas las enfermedades, los encierros para que la gente se arrepienta? Te pregunto, ¿fue suficiente las crisis humanitarias a nivel global? ¿Fue suficiente las crisis económicas que hoy está viviendo el mundo a nivel global? ¿Fue suficiente para que la iglesia de Cristo se enfoque en los preceptos eternos? Te pregunto, ¿ha sido suficiente todo lo que estamos viviendo y lo que está pasando para que los cristianos vuelvan al Señor? ¡No! ¡No fue suficiente! Porque al principio, lo dije una vez, al principio la gente, la pandemia, volvamos a la iglesia. Pero mis amados, después la gente se acomodó, dejó de ir a la iglesia, se enfrió. Y eso es bíblico. Cuidado, mis amados, esto es importante. Ahora me gozo y lo digo con un corazón humilde, porque usted sabe, años, cuando la gente me tomaba por loco, 2015, 2016, animando a la iglesia, cuidado, se vienen tiempos apocalípticos. Este pastor predica muerte. ¿Se acuerda o no se acuerda? Mucho antes. Tengo mensajes ahí grabados y he visto en internet y busqué algunas cosas del 2000. A ver qué es lo que predicaba el loco este pastor. 2017, todo el mundo predicaba prosperidad, me acuerdo. 2018, busque los mensajes de esa época. 2019, todo el mundo hablaba de prosperidad, de bendición, los mejores años. Y yo venía advirtiéndole, no, el Señor a través de mi boca, que Dios me libre y me guarde, Él a través de mi boca. Se venían tiempos complicados, se venían tiempos de crisis, se venían tiempos de adversidad. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Y qué pasó el 2020, 2021, 2022, 2023? Y hoy vengo a decirte parte del cielo, mis amados, los días que se avecinan, y sigo insistiendo, no son sencillos y no son fáciles. Pero si yo decido amar a Dios, decido dejar el pecado, decido alinearme al Señor, decido dejar la rebelión, decido dejar todo lo que no honra a mi Señor. Déjeme decirte que si yo estoy dispuesto a amarlo, dispuesto a honrarlo, dispuesto a servirlo y dispuesto a vivirlo para Él y por Él y en Él, aunque esté en el peor desierto y estemos en el mundo en los peores desiertos, preparándonos para la tierra prometida, déjeme decirte que para nosotros, el cuerpo de Cristo que honramos a Él, se vienen los días más extraordinarios, espirituales, porque se tienen que cumplir todas las profecías bíblicas, que Él buscará su iglesia como sana, una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora cada día se va a poner más fino, más la línea más delgada. Si yo amo al Señor, si yo honro al Señor, si yo lo adoro a Dios con todo mi corazón, prepárese, porque no te olvides que en los desiertos más grandes es donde la gloria de Jehová mucho más se manifestó. Y yo creo
en este 2024, mientras Dios nos preste la vida, vamos a ver milagros extraordinarios en el nombre de Jesús, milagros espirituales, veremos avivamiento, en primer lugar en nuestra vida espiritual. Yo oraba esta madrugada y digo, Señor, que venga el fuego de Dios, que venga el avivamiento, empezando en mi vida, en mi casa, en la familia, en la iglesia, que vengan tiempos de avivamiento espiritual, que vengan tiempos de reconciliación familiares, que vengan tiempos de sanidad en los hogares, sanidad física en cada área, caminar como Cristo caminó y que vean milagros extraordinarios. Dios me hablaba fuerte hoy en el libro de Hebreos esta mañana temprano en la madrugada. Dios me habló fuerte en el libro de Hebreos y en el libro de Hechos. Mis amados, yo creo, yo sé que Dios se manifestará, pero Dios es claro: yo voy a honrar a aquel que me honra únicamente. Pastor, pero Dios me prometió cosas en el 2003. ¿Qué le dijo Saúl? Yo te prometí, pero fuiste un cabezón. Vamos a hablar de las mujeres, fue una cabezona. Entonces Dios no puede hacer nada, porque yo he decidido desampararme de Dios. Dios no abandona, Dios no desampara, Él no nos deja solos. Y termino diciendo, abandonado significa desamparado, indefenso, solitario, desatendido, huérfano. Dios no nos quiere desamparar en los próximos días de ninguna manera. Dios no nos quiere indefenso. Dios no nos quiere que estemos solos por ahí. No, Señor. Dios no nos va a desatender y Él no nos quiere huérfanos de ninguna manera. Pero mis amados, es importante que debemos prepararnos a los días que se vienen. Pero quédese tranquilo, que la promesa de Dios es: no te voy a abandonar. Qué poderosa palabra. Y todo lo que Dios permite que vivamos, todo lo que Dios permite que vivamos, son con propósitos eternos, para edificarnos, para crecer. Mis amados, lamentablemente y tristemente escucho tantas cosas. Todavía hay mucho pecado en la iglesia. Todavía hay mucha rebeldía en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Todavía hay mucho desorden en el cuerpo de Cristo. Hablo del mundo entero. Hace poco, y la verdad que no lo comparto para nada, en una iglesia conocida, muy conocida, multitudes asisten, un sábado, reunión de jóvenes, todo música electrónica. Y empezaron a bailar en pleno iglesia, música electrónica, igual un boliche. Claro que yo vi en las críticas, yo no critiqué, no dije nada, solamente dije: esto es la casa del Señor, perdóneme. De ninguna manera, en ninguna manera. Una noche había un DJ en la plataforma. Yo dije: Dios mío, ¿qué parte no entendieron? Un lugar donde solamente se puede ministrar la presencia de Dios, tanto tener una prédica o un instrumento o una voz, únicamente, y un DJ, y usted veía todos bailar. No. Otra gente: no, pastor, estamos en la iglesia, reunión de no sé qué, y ponen toda música que no adora al Señor. Perdónenme, será que yo soy muy chapado a la antigua, pongan el nombre que quiera, pero lo que no honra a Dios lo deshonra. Y toda letra, música, canción que no está para glorificar a Dios, entonces ¿para qué está esa música? No, pastor, perdóneme. Mis amados, ¿está enojado? Sí, contra el infierno. El Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, nos está gritando de su trono esta noche. Y termino ya, oramos, 9:05. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Entonces verán mi cuidado. Oh, cabota rama sacarabacaya. Verán mi protección. Porque yo en los próximos días, en los próximos tiempos, me voy a jugar, dice el cielo, por aquellos que se juegan por mí. En otras palabras, yo voy a honrar a aquellos que me honran. Pero aquellos que me menosprecian, los humillaré. Leíamos recién en Jueces. Perdón, en 1 Samuel. Los humillaré y los tendré en poco. Mis amados, cuando vengan los juicios en los próximos días, no culpen a Dios, que Dios lo abandonó, que Dios lo desamparó, sino que
Ese alguien que está de esa manera, desamparó y abandonó, es porque decidió abandonar y desamparar a Dios primero. Así que vengo a animarte en esta noche y oramos. Vuélvete a Dios con todo el corazón. Vuélvete a Dios con todo el corazón. Búscale a Él. Ámalo a Él. Sírvele. Hónrale. Porque Dios ve y examina. Acuérdese acá. Y mi intención. Y la Biblia dice que Él pagará y recompensará y nos retribuirá conforme a mi intención. Capaz que ni siquiera lo hice todavía, pero Él va a ver mi intención, el por qué y el para qué. Mis amados, si en esta noche estás dispuesto, Rakamandarabakaya, a amar a Dios, a honrar a Dios, a adorar a Dios y sacar de tu vida, sacar de tu entorno todo espíritu que no lo honra al Señor, entonces déjame decirte el mensaje de Dios, que en los próximos días que se vienen veremos su cuidado, veremos su protección, veremos su provisión, veremos su amor, veremos su misericordia, veremos su paz y veremos su bondad. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te adoramos en esta noche preciosa. Señor, te exaltamos y te damos gloria. Señor, te adoramos en esta noche preciosa. Señor, te exaltamos y te damos gloria. Señor, te honramos. Señor, bendito eres. Bendito eres en esta noche. Bendito eres en esta casa. Bendito eres en este auditorio. Bendito eres en este lugar. Amamos tu nombre, amamos tu presencia. Adoramos tu nombre y adoramos tu presencia. Si algo te pedimos en esta noche es ser ministrados por tu presencia. Dios, entendemos que solo es tu presencia que lo cambia todo. Solo es tu presencia que lo transforma todo. Solo es tu presencia que lo sana todo. Solo es tu presencia que lo restaura todo. Solo es tu presencia que lo cambia todo. Amado Dios, clamamos en esta hora, en esta noche. Trae un verdadero quebrantamiento a nuestras vidas, una verdadera convicción de pecado, un verdadero arrepentimiento. Cámbianos, Dios, transfórmanos, moldéanos, Dios, a tu imagen y a tu semejanza. Oramos para que tú nos vacíes de nosotros mismos y nos llenes de ti, Señor. Queremos estar llenos de tu presencia, llenos de tu gloria y tu plenitud, porque si estamos bendecidos por ti, podremos impartir bendición. Si estamos llenos de tu presencia, podremos impartir tu presencia. Si estamos llenos de tu gloria, podremos impartir tu gloria. Si estamos llenos de tu plenitud, podremos impartir tu plenitud. Si estamos llenos de ti, podremos impartirte a ti, Señor. Pero Padre, la gloria, si hay pecado, si hay desorden, lo único que puedes impartir es desorden, rebelión, pecado. Pide al Espíritu Santo que Él te lave, que Él te limpie, que Él te purifique y te santifique. Señor, te adoramos en esta noche. Trae un verdadero quebrantamiento a nuestras vidas, a esta tu casa, a la iglesia. Un verdadero quebrantamiento, convicción de pecado. Cámbianos, Señor, transfórmanos, moldéanos, Padre, a tu imagen y tu semejanza. Alíñanos a ti, Señor. Alíñanos a ti, Ricabaya Sotorobo Candarabacaya. Conéctanos contigo, vuélvenos cada día más sensible a tu voz, cada día más sensible a tu palabra, cada día más sensible a tu presencia, más y más sensible a ti, para desechar todo lo que no te da gloria, desechar todo lo que no te da honra, desechar todo lo que no viene de ti. Lo queremos desechar para que juntos como familia, Dios, y como cuerpo de Cristo, la iglesia, cada día podamos elevarnos delante de ti en amor, adorándote y honrándote, Dios, porque puede avecinarse lo peor, pero qué bueno y qué paz nos da sabiendo que si estamos tomados la mano contigo, entonces veremos tu honra en cada área de nuestras vidas, veremos tu protección, veremos tu cuidado, veremos tu bendición, veremos tu libertad y veremos tu salvación y sanidad. Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, te damos gloria.
gloria. Señor, te damos honra. Señor, te damos honor. Muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás. Señor, no queremos quedar afuera como Apocalipsis 22 enseña. Señor, quita la maldad de nuestro corazón. Quita el pecado, quita la crítica, quita el juzgar, el señalar. Quita todo lo que entorpece tu obra. Sácalo, mi Señor, para ser gente santa, gente íntegra, gente pura. Y por consecuencia, si tenemos tu aprobación divina, lo tenemos todo. Si tenemos tu aprobación divina, es porque tu presencia está en nosotros. Y si tenemos tu presencia y si tenemos tu aprobación divina, lo tenemos todo. Y yo quiero ese todo tuyo. Gracias, mi Señor. Te adoramos, te honramos, te exaltamos y te damos gloria en esta noche. En Cristo Jesús.